Bienvenidos. Aquí comienza Conciencia Vial, una organización que tiene que ver con energías renovables. Por allí está todo el tema de los autos eléctricos, la movilidad eléctrica, pero hay bastante más para hablar del tema, porque no solo es la movilidad del Uruguay, sino lo que puede llegar a ser la exportación de energéticos, es decir, hidrógeno verde, incluso transformado o evolucionado ya a combustibles. Y luego vamos a hablar de un tema que yo creo que está un poco minimizado. Lo vamos a hablar con la doctora, el tema del sueño y la conducción. Importantísimo en lo que hace a la seguridad vial, dormirse en la ruta o aunque sea microsueños. De eso vamos a estar hablando en el segundo tramo del programa, que aquí comienza. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país. Comenzamos el programa de hoy, vamos a hablar de energías renovables y por eso tenemos convocado al ingeniero Marcelo Mula, que es de AUDER, que es la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido porque creo que es la primera vez que te tenemos por acá. Sí, este es un programa que lo conozco, que hace muchos años que están en la señal y bueno, tenemos la posibilidad de empezar a hablar de estos temas. Bueno, nosotros de energías renovables hemos ido sumando espacio en los programas, más allá de la seguridad vial, que no se pierde el objetivo, porque hay toda una movida significativa. Supongo que para AUDER, y ya me lo vas a presentar, también habrán notado que de un tiempo a esta parte esto ha crecido exponencialmente. Sí, bueno, AUDER es la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, que históricamente trataba los temas de energía eólica, que fue la primera energía renovable que se instaló, después la energía solar, biomasa, pero hoy en día la verdad es que somos más una asociación de descarbonización. Claro. Nos relacionamos con empresas que están asociadas a la movilidad eléctrica, a los temas de hidrógeno, a temas de almacenamiento de energía en baterías de gran escala y bueno, y las tradicionales renovables. Y Uruguay tiene la particularidad que en el mundo somos un país referente en energías renovables porque tenemos nuestra matriz eléctrica ya reconvertida en la primera transición y estamos segundos en el ranking mundial en cuanto a penetración de energía solar y eólica. Y eso cuando nos ven afuera somos referentes. Entonces, sí, lo que sumado a la energía hidráulica nos permite por momentos tener casi que un 99% de energía renovable cubriendo todas las necesidades energéticas del país. El consumo de energía en el mundo sigue creciendo a medida que digamos que el PBI mundial crece. En Uruguay la energía eléctrica, la demanda sigue aumentando, entonces hay que hacer inversiones para seguir aumentando los parques generadores y esas son las discusiones que estamos ahora desde la asociación con el gobierno y con las cámaras para que se reinicie este proceso de inversión en energías renovables que se paró en el 2017, ¿no? Claro, sí, porque en algún momento se dijo que estábamos hasta sobredimensionados con la cantidad de molinos por ese contrato fijo que hace que a los molinos se le compra la energía ya a un precio fijo, se consuma o no se consuma. Entonces ahí estuvo la discusión. Hubo una discusión que no vale la pena entrar en eso, pero con el diario del lunes te digo que Uruguay se ha ahorrado, no sé si son 500 millones de dólares con lo que pagaba para comprar energía eléctrica o en su sistema de abastecimiento de demanda con el cambio de la matriz. Así que sí, la asociación estamos muy activos y bueno, el tema de movilidad te diría que desde hace un año y medio es como que la vedette por todo lo que está pasando en el mundo y la reconversión. Estamos viviendo una reconversión de la forma de mover nuestros motores. Sí, entonces, porque lo que pasa es que además en Europa han puesto plazos muy cercanos, en algunos lugares 2035, entonces uno dice, pero está ahí a la vuelta de la esquina para renovación de flotas, renovación de maquinaria, lo que significa el consumo de combustible y pasarse a otro combustible, sea eléctrico o sea hidrógeno o sea otro combustible, es ahí nomás. Sí, esos son señales muy fuertes, ¿no? Que la Comunidad Europea diga que después de 2035 no se van a poder empadronar más motores a combustión, es un cambio brutal. Ya hay países como Noruega que los autos que se empadronan por año son eléctricos, básicamente ya no se empadronan más autos a combustión. Y bueno, y estamos viviendo esa transición. Uruguay tiene la particularidad que electrificar el transporte, que es hacia donde vamos, sería posible dado el gran potencial de energías renovables que tenemos, porque lo importante no es electrificar el transporte, sino que la energía eléctrica que se use para mover esos motores sea de origen, digamos, renovable o amigable con el medio ambiente.
realmente el mundo se dio cuenta que tiene que cambiar la forma de consumir energía. Sí, porque básicamente era más sencillo, no siempre fue más barato, pero era más sencillo consumir combustible. Combustible fósil, porque Claro. la densidad energética de los combustibles derivados del petróleo y de los gases, es decir, la cantidad de energía que tenemos en un metro cuadrado, cúbico de ese combustible es muchísimo más alta que cualquier otra. Y aparte lo teníamos accesible. El problema son las consecuencias del uso, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero que han ocasionado el deterioro del planeta en ese sentido, y la comunidad internacional, la clase política se puso de acuerdo, bueno, lo último fue en el Acuerdo de París, nosotros no podemos seguir en esta forma de consumir Llegó el momento energía. de cambiar. Y ahí, ¿qué pasó? Las empresas que se dedican al negocio de la energía, que son las grandes petroleras, hoy en día el petróleo y sus derivados mueven el 80% de la energía primaria del mundo. Con todo lo que se ha invertido en energía renovable, creo que es el 5% nomás de lo que se abastece de la energía primaria. Entonces, ahí donde están realmente los capitales que se invierten, esas empresas son las que empezaron a tener otra visión, se reconvirtieron, ya no son más empresas petroleras, son empresas de energía, son las que están invirtiendo en los parques. Claro. Tienen el dinero para reconvertirse y no van a hacerlo en más pozos de petróleo, lo van a hacer en molinos o en energía. Exacto. Pero no de solamente algún estilo. tienen el dinero, tienen el cliente. Claro. Es como que si vos tenés a quién le vendés Sí, y sí, ellos, sí. el cliente te dice, no, mirá, la demanda ahora va dirigida a este tipo de producto, Yo te lo entrego también. yo te lo entrego. puedo entregar. Entonces es un proceso lento. Que en realidad cuando uno habla de hidrógeno puede terminar hablando, por ejemplo, de otros productos que sean derivados de hidrógeno. Exactamente. Que no tienen necesariamente hidrógeno, como por ejemplo... Por ejemplo, el metanol, es decir, en la molécula de los hidrocarburos, que es el petróleo, está el carbono y el hidrógeno presente. Entonces, lo que se hace es ese vector donde se almacena la energía de hidrógeno, generarlo a través de la electrólisis con energías renovables con agua, y después se captura, por ejemplo, de las chimeneas de las pasteras, el CO2, y se separa el carbono y se vuelve a armar la molécula. Es un combustible sintético que eso era muy costoso, pero cada vez es menos costoso. Entonces, como tú bien decías, lo que se está viendo ahora no es Uruguay que sea un país potencial exportador ya de derivados del hidrógeno, ¿ah? Es biocombustibles, combustibles para jet fuel, para la aviación. Y eso surge no porque Uruguay lo quiera, sino porque Europa, sobre todo después de esta crisis energética que Ucrania, tuvieron, se dieron vuelta y dijeron, necesitamos esto, necesitamos estos combustibles. Tú lo podés proveer y a un precio razonable, sí. Bueno, Uruguay nos interesa por la seguridad jurídica, porque ha hecho bien las cosas, porque tiene energía renovable. Nosotros, si hay algo que abunda, es sol y viento en Uruguay. Entonces, ese es el camino que está ahora sobre la mesa, está planteado. De hecho, en estas semanas están visitándonos delegaciones, es decir, cómo captar el CO2 que emiten las chimeneas, por ejemplo, de Alur. Ese CO2 capturarlo y mezclarlo con el hidrógeno que se genera en una fábrica de hidrógeno, con la electrólisis, y exportar ese biocombustible. Lo que se necesitaría para hacer, digamos, esta segunda transición en la hoja de ruta del hidrógeno que está en Uruguay, sería multiplicar eso por 10 veces. Ah, claro. ¿Entendés? Entonces, solo lo que se invertiría en 20 gigavatios de energía renovable, estamos hablando de 20.000 millones de dólares solo en la parte de energía. Sí, sí. Después, con todo lo que está asociado a generar el hidrógeno, y ahora con esta nueva, digamos, de agregarle otro valor y no exportar hidrógeno, que es bastante complicado porque es un gas que hay que enfriarlo, sino ya sea el etanol o el amoníaco. El amoníaco también es otro combustible que se puede, materia prima también para lo que son los fertilizantes, ¿no? La urea y todo eso. Sí, entonces, en este momento hay mucho interés, hay inversiones ya presentadas a estudio ambiental de empresas que están instalándose en Uruguay para producir hidrógeno, obviamente para un mercado de exportación. Se hizo un proyecto con la ANI, que está atrás, y UTE ANCAP, y bueno, están con pruebas piloto, y ahora se está por adjudicar una primera prueba pilotos que es para generar hidrógeno, pero eso sí, para usar en camiones a hidrógeno. El hidrógeno se guarda en un tanque, se hace el proceso inverso, una celda de combustible, y se genera electricidad que alimentan esos motores para mover camiones, para mover madera. Eso está sobre la mesa ahora. Quiere decir que estamos, y ya estamos cerrando el espacio de la nota, pero quiere decir que estamos en el comienzo de una variante significativa, inversiones grandes, un cambio de cabeza y sobre todo un cambio de estatus en lo que es la energía en Uruguay y el mundo. Exactamente. Uruguay podría llegar a ser un país como es exportador de biocombustibles.
Más allá que después la transición de la movilidad eléctrica, como la conocemos en los autos, va a seguir avanzando, pero sí, nosotros vemos como una gran oportunidad, y es bueno empezar a poner estos temas en la agenda, de un país exportador de biocombustibles en base a no solo pensar en la movilidad eléctrica interna, sino pensar en ser un generador de energía hacia el mundo. Exactamente. Bueno, la verdad es que novedoso lo que están trabajando, Marcelo. Un gusto haberte tenido por acá. Y seguramente estaremos en contacto quizás para otra entrevista y ampliar un poco más esto. Bueno, muchas gracias por la invitación y las órdenes. Ya volvemos en unos minutos con él. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Y continuamos el programa de hoy y vamos a cerrar hablando de un tema que tiene que ver, lo anunciábamos en la pausa, con el sueño. Y para eso recibimos a la doctora Marisa Pedemonte. ¿Cómo le va, Marisa? Hola, mucho gusto. Bueno, no sé por qué no te tutee, en general tuteo a todo el mundo. ¿Cómo te va, Marisa? Tuteame. Bueno, vos sabés que el tema del sueño a veces sentimos que está como minimizado en la seguridad vial. Nos ha pasado de hablar ya de este tema y como que la gente no lo tiene en el peligro que puede significar o la somnolencia o esa hipnosis que da la carretera o incluso directamente dormirse, ¿no? ¿Cómo lo catalogás vos dentro de la seguridad vial? Sí, está minimizado. Digamos, a ver, en la seguridad vial hay como responsabilidades de control que se podrían gestionar, algunos controles, digamos, que puntualmente detecten patologías de sueño como las apneas, que claramente dan muchísimo sueño durante el día, y sería, bueno, muy bueno tener como test sencillos que se podrían hacer a los conductores y decirles, bueno, darle una sugerencia de deberían consultar al respecto. Y algo más. Hubo un llamado de alerta igual cuando hubo una serie de siniestros de camiones que cargaban madera, que por exceso de horas habían empezado a desbarrancar en la ruta. Y ahí hubo un llamado de atención. Pero después el conductor medio normal está a la velocidad, se habla de los autos más seguros. Sí, pero después no se habla de las características del conductor. Sí, algo más que una sugerencia debería ser para gente que transporta pasajeros, o sea, conductores de ómnibus, de taxi. Uno ve como pasajero, ve muchísima somnolencia al volante. ¿Cómo es el ciclo normal del sueño? Más allá de los problemas, pues todos podemos padecer de sueño en la ruta y a veces no es porque tengamos una patología, es porque es el ciclo natural de dormir. ¿Cómo es ese ciclo cuando estamos cansados? Exacto. En realidad uno habla de que durante el día, a cada hora que se va despierto, que se va estando despierto, se acumula una deuda de sueño. Es como que a uno, una vez por hora, le dan una facturita. Y esa facturita la debemos pagar en la noche. Y eso es lo que va generando a lo largo del día, porque el sueño y la vigilia no es una llave que estamos despiertos o estamos dormidos. Es una transición. Y entonces en la transición hay gente que genera herramientas como para mantenerse despierto, pero con una muy mala calidad de sueño. Claro. Son los que dicen, no, yo me acostumbro, yo sé lo que hago porque manejo y abro la ventanilla, me descalzo, tomo mate, yo que sé, 10.000 cosas. No, o sea, porque uno se acostumbra rápidamente a eso, ¿no? Esas son fantasías, porque esa deuda se tiene que pagar. El cerebro es absolutamente estricto en eso. Llega un momento que si uno no se pone a dormir realmente, lo que hace el cerebro es incursionar con lo que nosotros llamamos microsueños. Microsueños de al menos 10 segundos. Sí, que en la ruta si lo pensamos en la ruta es una cuadra. En una cuadra pueden pasar muchísimas cosas. Y en realidad los relatos que uno tiene de los pacientes, que una vez que tienen un accidente se consultan. Entonces, y bueno, los relatos son, hice todo un trayecto del cual no tengo un solo recuerdo. Ahí va, ¿cuáles son los primeros síntomas de que estoy cayendo en ese sueño, o que estoy a punto de que me pase algo, de quedar en esos microsueños? ¿Cuáles son los síntomas primarios?
Bueno, los síntomas primarios es primero sentirse cansado. Una persona debe saber, debe tenerse conciencia y tener de estas instancias de divulgación muchas, porque no se puede evaluar de afuera cuánto sueño puedes tener tú o yo manejando. Entonces, en realidad es la propia conciencia del individuo que no se puede negociar con el sueño. Entonces, primero, saber que el sueño va a venir. 16 horas de vigilia es como ya un máximo donde después se está cansado y no habría nunca que programar trayectos de manejar largos. Claro, por ejemplo, el clásico, me voy el viernes para aprovechar el sábado de mañana, si tuve una madrugada muy temprana, si madrugué mucho, no. De ninguna manera. Capaz que un tirón a Punta del Este porque son 120 kilómetros, pero a salto no. Pero no, claro, y la típica de empezar las vacaciones, que uno siempre resalta mucho, y entonces cuando el último día de trabajo, en donde además del trabajo hay que llevar al perro a tal lado, ir a buscar la valija, o sea que es una locura, y todavía salen a medianoche. Jamás, eso no se debe hacer, jamás. O sea, porque eso es tratar de negociar con algo que es innegociable, pues no se van a dar cuenta, pero porque van a tener microsueños. Que tampoco se compensa, por lo que te estoy entendiendo, con, bueno, pero me dormí una siestita de media hora, capaz que eso ayuda, pero me dormí una siestita de media hora, ya estoy... Claro, no se puede dormir digamos, no se pueden pagar deudas que uno todavía no generó. Dormir no es una cosa del cerebro solamente, de la conciencia, es una cosa de todo el organismo. Claro. Entonces, en la madrugada siempre hay una caída de presión arterial, una caída de respiración, una caída de temperatura, es decir, el cuerpo se acomoda para que estemos durmiendo, no para que estemos en carretera. Entonces, no se puede, eso no se lo puede negociar. ¿Y qué pasa con ese que dice, no, pero yo voy de acompañante y le voy hablando y yo voy ahí despierto igual? Sí, le puede ir claro, sí, teniendo un copiloto más o menos entusiasta, todo mejora, pero llega un momento que se duerme sí o sí. Digo, a mí me pasó en un taxi una vez que me acuerdo, se dormía la persona en cada semáforo y yo le hablaba y le hablaba. Y al final me bajé antes porque me dio tanto terror. Es más, tenía estaba una tan dormido que no... compulsión de sueño tan Estaba tan dormido que capaz que no se había acordado el recuerdo. Que ni siquiera... No, porque, a ver... Porque pasa eso también, que uno hace un recorrido y dice, ¿cómo llegué hasta acá? Exacto, eso es lo peor porque en realidad el conductor, cuando sabemos manejar, es una actividad automática. Claro. Entonces se puede automáticamente hacer. Eso es lo peor, que no es una cosa que uno tiene que estar poniendo conciencia todo el tiempo. Claro. Uno maneja ya en forma automática. Y entonces, bueno, es como los sonámbulos que pueden hacerse una comida, cenar, se acuestan y no se acuerdan. Claro. Yo me acuerdo un día que estaban relatando un accidente de un auto y decían, no, pero fue un problema técnico porque no se ve la frenada en la carretera. Y yo dije, qué asunción tan gratuita. Estaba dormido, el que se duerme no frena, se despierta recién cuando está en la cuneta, cuando empieza a moverse el auto distinto. Si tiene suerte a despertarse. Exacto. Bueno, hay ahora elementos de seguridad de los vehículos como el control de carril o incluso algunas carreteras que tienen el lateral, el llamado despertador, pero eso es momentáneo. Sí, totalmente. Si nos despertó eso hay que parar. Si uno se da cuenta que eso lo alertó y que uno estaba somnoliento, por supuesto que hay que parar, porque ese despertar es mínimo, es segundos. ¿Y qué es ese parar? Porque igual esto va a seguir pasando. Va a haber gente que le va a pasar esto que estamos relatando y va a decir, está bien, a mí no me pasó, si algún día me pasó, ¿qué hago? ¿Qué significa tiene que parar? ¿Se pone en un lugar seguro? En un lugar seguro, salirse de la ruta, tomar los recaudos de seguridad en ese sentido y dormir. ¿Pero cuánto? Lo que duerma. Y dormirlo, en general, en esos sueños con 15 minutos, 20 minutos, alcanza bien como para tener otra tirada después. ¿Va a terminar pagando el cansancio cuando llega al lugar? Exacto. A la larga no se ahorra nunca nada de tiempo. Es bueno tener esa conciencia y se corre mucho riesgo. Pero sí, por lo menos reclinar el asiento, dormirse. Dormirse tranquilo. Es decir, voy a dormirme y voy a despertarme cuando... Que siempre en esa situación el despertar va a ser breve, en breve tiempo. Entonces, y que los acompañantes del auto lo dejen dormir, porque en general los acompañantes van todos dormidos. Sí, además, ese es el otro tema. Tienen todos un entusiasta acompañante, como decíamos recién. Y por más entusiasta que sea el copiloto, muchas veces toda persona que toma un psicofármaco debe saber
por más que sea de pronto un hipnótico de los que habitualmente toma la gente para dormir en la noche, que deberían esas cosas controlarse mucho más, pero bueno, la realidad es que no se lo controlan, tienen que ser conscientes que tienen mucho menos velocidad de reacción. Aunque estén despiertos, el que está tomando un psicofármaco va a tener menor velocidad de reacción frente a algo inesperado. Claro. Y las cosas inesperadas suceden mucho más en las ciudades que en las rutas. Alguien que se tira para cruzar cuando no le correspondía la luz, o un perro, o lo que sea. Están enlentecidos, eso es entonces, natural. Están enlentecidos, tienen más que no quiere decir que estén dormidos. No, estando despiertos tienen una velocidad de reacción y cuando no se toma psicofármacos, la velocidad de reacción a las 16 horas de estar despierta una persona bajan también bajan como si tuvieran una alcoholemia de 0.1, 0.2. Entonces, es decir, si bien el alcohol genera otros problemas de euforia de pronto, pero del punto de vista de la neurofisiología, digamos, de medir velocidades de reacción y eso, ya con el cansancio del día alcanza para disminuir las capacidades de reacción, de decisión. Uno en microsegundos decide muchas cosas cuando hay un evento inesperado en el trance. El que tiene sueño durante el día tiene alguna patología de sueño y tiene que consultar. O tiene una gran privación, que es una privación porque no le da la vida, digamos, estructuró entre su trabajo, su casa, yo qué sé, y no, tiene poca oportunidad de dormir. Pero salvo esa privación crónica de sueño, después es una patología, que puede ser no de cantidad de sueño, sino de calidad de sueño, como el paciente apneico que se tiene que despertar todo el tiempo para respirar, entonces duerme un montón de horas y tiene sueño todo el día, porque nunca llega a la profundidad adecuada del sueño. Ese paciente, en realidad, yo cuando viene a la consulta un paciente que sospecho que tiene una apnea de sueño, le digo hasta que no se empiece a tratar, no conduzca más, porque en este momento pasamos a tener una responsabilidad mutua y que usted entendió, porque siempre les explico muy bien la cantidad de accidentes. Sí, porque cuando haya tenido 8 horas de sueño no durmió 8 horas. No, para nada, no, y hace años que no duerme con la calidad y la profundidad que debería. Entonces eso se les explica porque en realidad nadie quiere ni morirse ni terminar lesionado, invalidado. Entonces esa explicación se la doy a todos los pacientes para que no conduzcan más porque es un riesgo realmente importante. Marisa, un gustazo, realmente un tema apasionante y yo mucho creo que para hacer. Hay mucho para hacer. Mucho para hacer. Gracias por hoy y gracias a ustedes también porque estamos terminando el programa de hoy. Como siempre hacemos, ya los estamos invitando para nuestro próximo encuentro. Ya saben que una vez por semana estamos los domingos aquí en Canal 5 y si no en nuestra repetición entre semana. Hasta entonces, recuerden que la seguridad en el tránsito, como les decimos siempre, es responsabilidad de todos. Nos encontramos en el próximo Conciencia Vial. Hola, soy Santiago Urrutia y en la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado hoy vamos a hablar de infracciones. Las infracciones de tránsito son la principal causa de siniestros. Las señales rojas son de cumplimiento obligatorio, respetalas siempre. Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. IUTE, la energía que nos une.